la exposición del actor es muy grande, es masiva. Como te dije, es muy primitivo la disciplina artística actoral. Yo voy acá, salgo de acá y me pongo a hablar en voz alta un monólogo en la calle, estoy haciendo teatro. Es uno de los actores más reconocidos de su generación. De Los Simuladores a El Reino, de Tiempo de Valientes a La Ira de Dios y de La Muerte de un Viajante a La Muerte de un Comediante, siempre en el centro de la escena y ahora también detrás de cámara. Hoy en la Agenda TV recibimos a Diego Peretti. Vamos a conversar con Diego Peretti, actor omnipresente en plataformas con una filmografía tan diversa como convocante, del thriller a la comedia romántica, creador de personajes legendarios en la ficción televisiva argentina y además con una trayectoria frondosa y significativa en teatro. En este momento estás agotando funciones de El Jefe del Jefe, una sátira sobre el mundo del trabajo, sobre otras cosas también, ya avanzaremos y profundizaremos, pero bueno, ambientada en el mundo de las organizaciones y una crítica feroz al sistema también, con un mecanismo particular que siempre es muy atractivo, que es como una ficción dentro de la ficción, ¿no? Sí, claro, sí, es esta cosa de que uno de los protagonistas se convierte en narrador hacia el público, hacia el espectador presente y comienza a entrar y salir de la ficción. Es parecido a cierto mecanismo brechtiano. Ese extrañamiento. Exacto, yo hice la ópera de los 3 centavos, allá por el 2009, 2000. Y tenía ese mecanismo de presentar la obra, de generar un conflicto que tiene que ver, un conflicto de poder, de intereses, etcétera, etcétera, y ir preguntándole al espectador cómo es su juicio y por quién toma partido. Brecht lo utilizaba eso como una forma de teatro militante o teatro. En este caso es una adaptación de una comedia en cine de Lars von Trier. Es su única comedia que yo sepa, porque el cine de Lars von Trier es absolutamente duro, denso, cerrado. Bueno, en la película es el director quien narra lo que va a ver el espectador, y aquí se adaptó para que fuera el actor que va a meterse en ese mundo tan dispar y tan diferente al mundo actoral, al mundo bohemio de los actores. Un actor semidesocupado, contratado por el empresario que quiere fingir, simular una situación. Quiere vender la empresa y siempre estuvo fuera de ser el jefe verdadero a los ojos de los empleados, porque es una personalidad muy fóbica, sostiene que una empresa va mejor si no se conoce al jefe, si el jefe es alguien que está en la nube del poder y se maneja sin su presencia toda la empresa, y cuando tiene que vender la empresa a unos empresarios chinos, decide contratar a un actor que se haga pasar por, y ahí aparece mi personaje. Sí, es una obra que nos divertimos muchísimo, es una obra que da para divertirse y que la diversión genera también en la gente que la va a ver cierta cosa festiva. La gente está muy presente en la obra, la comedia en general hace que la gente, que el actor sienta la presencia, porque la carcajada es una expresión muy sonora, es diferente al drama, que tiene otro tipo de percepción para el actor, para saber si está funcionando o no la obra. Y aparte porque estas funciones tienen el clima del teatro popular, en el que aparecen las figuras y en la primera aparición en escena la gente aplaude. Aplaude siempre, sí. Eso es bien de teatro, sí, popular, comercial, calle corriente,
Porque eso no tiene que ver específicamente con el humor de la obra, sino con el lugar donde está expuesta. En la calle Corrientes la gente va a ver a sus artistas. Bueno, en la calle Corrientes y en la plaza hiciste también Muerte de un viajante, con un carácter completamente distinto, también una crítica al sistema, sí, y memorable con Halcón, sí, ¿no? Esa obra una es atmósfera completamente distinta, sí, en el público y en el escenario. Sí, yo tengo un recuerdo hermoso de esa obra con Alfredo. Yo creo que la obra realista, dramática, que yo leí, de lo mejor, digamos, tiene como una estructura que es absolutamente perfecta. Yo recuerdo cuando la hacíamos, la dirigió Rubén Schumacher, y cuando la hacíamos, si sacabas un par de textos, flaqueaba, viste, uno quiere hacer en los tiempos actuales las obras un poquito más cortas, no como se hacían antes, 2 horas, 2 horas y media, y tratábamos de sacarle algunas pequeñas partes y la estructura se resquebrajaba. Realmente la experiencia de La muerte de un viajante, como también yo hice un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams, y nos ocurría lo mismo, dirigida por Daniel Veronese, que apenas se tocaba un poco la estructura se resquebrajaba. Eso es cuando habla de una obra muy, muy bien pensada, muy sólida. En esta ocasión, como es una adaptación de una película, metimos más manos en la masa para generar un material consistente. Y nada, los resultados están a la vista. Tenemos toda la sala todos los días, de miércoles a domingo. Los miércoles en general en el teatro no es tan fuerte como el fin de semana. En este caso está funcionando de una manera muy, muy, muy buena, muy buena. Y ese efecto tan particular que crea en el público la rotura de la cuarta pared, se ve claramente en la reacción del público, pero ¿cómo es para vos como actor? Bueno, siempre nosotros los actores, los que fuimos formados el siglo pasado, generalmente la cuarta pared sirve de protección. No nos gusta mucho ver a los espectadores cara a cara, porque nos da la sensación de que se rompe un poco la magia de la ficción teatral, y cuesta. Pero en las obras en que me han tocado hablar a la gente, trae un vértigo grande, porque estás expuesto a que contesten, a que tengas que improvisar determinados textos o determinadas ideas. O sea, por un lado es vertiginoso y es, si querés, lindo, pero por el otro lado te desnuda un poco de la imaginación individual o colectiva que manejás en una obra de teatro, en una ficción. A mí en general me gusta meterme en situación, condiciones dadas y manejarme, sí, con un porcentaje de oído o de sensorialidad hacia el público, porque en teatro el público es un actor más. Pero no esta cosa frontal de contarle. Y las veces que me ha ocurrido, sí siento cierto vértigo, pero creo manejarlo bastante bien. Mencionabas tu formación en el siglo XX, ¿sí? con Serrano. Con Raúl Serrano una escuela... y Alberto Ure. Con Ure también. Sí, Serrano la formación más académica, si querés, el primer librito
con el que uno se encuentra para construir un personaje y toda la cuestión teatral y la estructura teatral. Y Alberto Ure, recibí de él cuando él era gerente de programación del Canal 13. Él, el tiempo libre, se quedaba todo el tiempo en el Canal 13 y el tiempo libre lo dedicaba a armar cursos para actores, para actuación en televisión específicamente. Entonces los actores que empezaban a trabajar en el canal, yo empecé a trabajar en Zona de Riesgo, un programa así muy emblemático, un unitario muy emblemático, que vino después de Compromiso, después de la apertura democrática, esos programas. Y entonces cuando ya estabas en el elenco, podías ir también al curso que él daba para actores en televisión. Y ahí estuve como 2 o 3 años recibiendo clases de él. Eran clases enormes, con 100 alumnos o con 100 personas. Y ahí... ¿Clases así multitudinarias más teóricas o no, con trabajo? Práctica, elegía y te hacía pasar. Y él tenía una forma de dirigirte en las escenas, te hablaba en el oído y te decía cosas que te estimulaban para actuar. Debe ser bastante atípico en televisión que se dé una situación así, ¿no? Muy atípico era eso, muy atípico. Pues ya Ure... era atípico. Claro. Y en ese medio me imagino que generaría una todo revolución, lo que aprendí, ¿no? Sí, todo lo que aprendí con Serrano lo deconstruí con Ure, y los dos me sirvieron de una complementariedad, de complemento de mi formación, porque Ure conocía mucho el academicismo, el pseudo-academicismo actoral, y lo destrozaba. El método, digamos. Todo el método destrozaba, todo. Y a mí me hacía bien eso, porque si no te quedás en ciertas reglas para construir un personaje, para actuar, y la actuación es un método, es un arte o una disciplina artística que es de los más primitivas. Es decir, vos tenés la música, la danza, la pintura, que necesitan de un objeto para vos expresarte, ya sea el instrumento, la tela o una técnica muy avesada en el caso de la danza. En el teatro sos vos, tu cuerpo, tu voz y tu imaginación. Entonces, obviamente los métodos de actuación y las técnicas sirven muchísimo, pero también sirve una enormidad el instinto, la libertad que tengas para crear, el no tener ningún tipo de reglas en el momento que te toca interpretar algo. Y de todas esas herramientas, ¿cuál te parece que es para vos la más disponible o la más clave en tu trabajo? Las dos, porque yo cuando tengo un personaje para interpretar, utilizo el librito de Raúl Serrano, utilizaba el método de las acciones físicas, que era de Stanislavski, que digamos Stanislavski lo que quiso hacer es que la emoción del actor en el escenario pudiera repetirse todos los días que tenía que hacer función, y no que fuera una cosa absolutamente arbitraria del momento inspiracional del actor y funciona, sino rodearlo de una técnica para que pueda en todas las noches volver a repetir la misma emoción. Era el momento en que afloraba el teatro, más que declamatorio, el teatro vivencial. Digamos, los actores generaban un personaje, Chekhov, todo el realismo estadounidense, y los diferentes autores de la época ya no hablaban, los personajes no hablaban y decían nada más en una dirección. A partir del psicoanálisis, el ser humano comenzó a verse ya más disociado. Una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que hace, otra cosa es lo que quiere, otra cosa es lo que desea. Y cómo las acciones de un personaje, copiando la realidad,
son acciones que hablan de un deseo reprimido, de lo que quiero y no puedo, entonces realizo tal acción. La conciencia del ser humano no es la que rige todas las acciones, hay acciones que son absolutamente inconscientes. Bueno, todo eso... Que complejiza enormemente una composición enormemente. Antes los actores se paraban y para hablarte a vos miraban al público y declamaban el texto, y todo eso a partir de las técnicas actorales que buscan la emoción en escena y el realismo en escena, comenzó a generar nuevos métodos. Stanislavski fue uno de los maestros que más intentó. Strasberg en Estados Unidos unos años después. Bueno, nuestros maestros de teatro, algunos con las acciones físicas y otras con la sensorialidad, intentaron implantar ese método aquí en la Argentina, también a mediados del siglo pasado. Raúl Serrano, después de haber estudiado en Hungría, todo el método stanislavskiano, vino acá, creó su escuela y fue uno de los maestros importantes de la técnica actoral. Estaba Raúl Serrano, estaba Aleso, Fernández, y otros más que quizás ahora se me olvidan. Sí, el triángulo académico. Yo fui a parar a Raúl Serrano de casualidad, por un amigo. Le digo, quiero estudiar teatro, y me dice, mira, hay una escuela de teatro acá en la esquina, era ahí por Cenillosa y San Juan, y justo era Raúl Serrano, que después a los 2 meses que estoy diciendo, que estoy ahí aprendiendo con él, me entero que es uno de los profesores de teatro más importantes del país. ¿Y decís quiero estudiar teatro? Quiero estudiar teatro, sí. Yo era... yo era un estudiante de medicina que no me hallaba, no me encontraba realmente en la vida con la vocación médica. Como había estudiado en el Nacional Buenos Aires, la entrada a la facultad era sin examen. Entonces tenía entrada directa a las universidades, y entonces me metí en medicina sin esfuerzo de tener que estudiar para un examen, y me metí porque de todas las carreras de aquella época, que eran 4 o 5 a los ojos culturales de un joven que podía aspirar a tener un título y así por lo menos tener una vida programadamente satisfactoria. Esa es la cultura de la clase media de esa época. Mi hijo el doctor, bueno. Principio de los 80. Sí, claro. Y con el transcurso de la UBA, es una época que la recuerdo como muy encerrado en mí mismo, digamos, porque tenía que estudiar todo el tiempo, sufría mucho estudiando algo que no estaba seguro si era lo que me iba a dedicar, todo un maremoto de inseguridad y de incertidumbre muy, muy grande. Y sí, paralelamente iba al cine, iba al teatro, no era común, no sé si el teatro es una disciplina para gente no joven, no de 18, 20 años. Y yo me veía yendo al teatro a ver, por ejemplo, Convivencia con Lupi Brandoni. Había circuitos, ¿no? Había circuitos, sí, pero había por ejemplo... circuitos, digamos, también en los 80 el underground convocaba a los veinteañeros, pero sí, yo no era del underground. No. No. Para ser del underground creo que había que meterse en cierta movida que no me llegaba a mí, como estudiante universitario. No, más de la bohemia, no era de la bohemia, yo era entre la facultad y el deporte, digamos. No estaba en la bohemia. Sí me fui metiendo en la medida que fui haciendo teatro. Bueno, el caso es que... ¿Y qué impacto recordás como espectador fuerte en teatro de esa época? No, a mí
claro, naturalmente, ahí estaba ya inscripto un poco el destino, porque naturalmente yo era fanático de un programa predecesor unitario que se llamaba, que le hacía el Clan Stivel. El Clan Stivel era un director de cine y de teatro, que hizo un programa de televisión, Cosa Juzgada se llamaba el programa. Y ahí el grupo de actores que él tenía, Lupi, Norma Leandro, Bárbara Mujica, Walter Vidarte, Carlos Carela, Héctor Alterio, por ahí hay algunos que no estaban y yo los estoy metiendo imaginariamente porque merecerían estar, pero Lupi, Mujica y Norma Leandro sí, y Carela también, y hacían programas de un realismo y de una actuación absolutamente novedosa. Pero eras un chico. Era un chico, te estoy hablando en la época 69, 70, 71, una televisión muy social, de una ficción muy social, y yo me encantaba, me acuerdo la expectativa que yo tenía por ver Juan Moreira, la de Leonardo Fabio con Rodolfo Bebán, porque era prohibida para 18, y era un éxito cinematográfico, pero así como después fue Tiburón de Spielberg, un éxito. Competía con los tanques de esa época, yanquis, que también traían películas extraordinarias. Era la época del Padrino, Taxi Driver, bueno, nada, una cantidad de cine argentino y yanqui de los 70. No era tan de ver cine europeo, pero bueno, El último tango en París fue prohibida en ese momento. Claro. Toda una cantidad de expectativas que yo me generaba el cine, y que iban paralelo a mi vida social, profesional. Llegué a ver Taxi Driver, me acuerdo, 6 veces en la misma semana, porque me atraía mucho las interpretaciones, lo mismo que El Padrino, Atrapado sin salida. Y bueno, cuando llegué a un pico de frustración muy grande con la carrera de medicina, que fue más o menos en 3er o 4er año, hice un clic y dije, pero si yo voy al cine, porque yo veía que la gente iba al cine una sola vez, yo iba a ver la misma película y quería dejar... ¿Y conseguías con quién ir a ver? No, iba solo. Esa es otra característica, iba solo, viste, como guiado por algo que me atraía mucho y necesitaba dejar de ver los subtítulos para ver la expresividad de los personajes. Todos los hijitos de Brando, que son los hijitos del método Stanislavskiano, claro. Strasberg toma Stanislavski y trata de enseñar una técnica que servía mucho para el cine, sobre todo. Terminas haciendo el tranvía vos. Claro, yo terminé haciendo el tranvía. Y yo quería ver esos actores, Jack Nicholson, De Niro, Al Pacino, el mismo Brando. Los quería ver sin subtitulado, porque me entretenía mucho el subtitulado y no poder ver. Y me hice fanático, y bueno, nada, entonces dije, yo tengo que ir a una escuela de teatro. Me resultaba muy enigmático cómo se formaba un actor, muy enigmático. Cómo esa persona que estaba ahí. Y bueno, me metí con Raúl Serrano, y ahí, viste, cuando empezás a estudiar actuación, empezás a entrar en un terreno de ceguera, porque vos estás en el escenario, te están viendo y no sabés muy bien qué es lo efectivo, qué es lo que llega como realismo, qué es lo que llega como verdad, qué llega como inverosímil, qué es lo que llega como algo poético. Y ahí Raúl Serrano me ayudó muchísimo, porque me empezó a decir, vos servís. Me empezó a decir, vos servís. En una de las clases, no él, sino el que me recibió en primer año, Carlos de Mateis,
lo primero que dijo, en una sala de 30 alumnos, yo igual me sentí que de ahí no me iba a ir más, ¿viste? Fuera amateur o fuera profesional, sentí que estaba con gente que pertenecía a mi piel. Era increíble, era una casona ahí en Cenillosa e Independencia, creo que es Boedo, con una cantidad de butacas y enfrente un lugar para hacer representaciones, enfrente de las butacas. Y la gente, nada. Y dijo, de acá ninguno, uno quizá va a llegar a ser profesional. Lo dijo así en la primera clase, dijo. Tengan en presente lo siguiente, de los que están acá no va a haber, ninguno va a llegar a ser actor profesional, quizá con suerte uno. Y a la escuela de Serrano la gente iba para convertirse en actor profesional, justamente, no era una escuela cualquiera, no un taller de teatro. No, era un teatro si vos querías ser actor. Y eso me quedó grabado, y dicho y hecho, el único que terminó siendo actor profesional, de ahí fui yo. Fui el único, porque yo tengo fotos de de lo que era el curso. Pero también me daba cuenta que mi voluntad por hacer eso era muy difícil de que fuera interrumpida o quebrada de alguna manera. Yo estudiaba medicina y tenía que ir a lo de Serrano 2 veces por semana, 4 horas. Tenías otra opción que era 4 veces 2 horas, ¿entendés? Creo, si no me equivoco. Y tenía que estudiar y tenía que levantarme temprano y lo hacía contento, lo hacía bien, lo hacía... y Serrano me decía servís, con diferentes formas, viste que un profesor te dice servís de diferente manera. En el caso de la actuación me lo dijo explícitamente, pero también por la manera, la confianza que me depositaba para hacer escenas, lo que me decía. Ahí aprendí también a no quejarme, porque es muy común en el actor, la exposición del actor es muy grande, es masiva. Como te dije, es muy primitivo la disciplina artística actoral. Yo voy acá, salgo de acá y me pongo a hablar en voz alta un monólogo en la calle, estoy haciendo teatro. No puedo hacer música. Bueno, música también con una guitarra puedo, pero te quiero decir con eso que es muy, muy antropológica, quiero decir. Lo llevas puesto. Lo llevas puesto. Y es difícil cuando terminás de hacer una escena, si tenés al crítico, que es el profesor, que te dice... acá no hiciste tal cosa, acá no hiciste tal otra, es muy fácil buscar excusas y decir, bueno, lo que pasa es que yo creí que ella o él iba a traer la esponja que se necesita para este momento de la escena y no la conseguimos. Y yo notaba, decía, y decía, eso no sirve para nada, lo que sirve es lo que se ve. En una película no te ponen abajo, en este momento el actor Diego Peretti tenía gripe y por eso está medio cansado. Es lo que se ve. Y aprendí a no, cuando hacía los pasadas, Raúl Serrano me hacía la devolución y yo cuando veía que iba a quejarme o que iba a exteriorizar cierto desligamiento de mi responsabilidad en un problema que había ocurrido, no lo hacía, acaparaba todo, era una esponja, era increíble la capacidad que tenía para aprender teatro, que no me ocurría como tenía mi capacidad para aprender las cosas de medicina. Porque cosa que hiciste y además... Hice, y fui jefe residente de psiquiatría. Y atravesando además una transición larga entre las dos. Enorme, ¿no? Yo fui médico, me recibí, después di el examen de residencia, entré en la residencia del Hospital Castex en San Martín. Firmaste recetas y autógrafos en el mismo acto, ¿no? Porque autógrafo cuando era... Sí, cuando ya el primer año de Poliladron, que Poliladron fue un programa de una popularidad muy, muy grande, yo seguía atendiendo en el primer año y como los psicofármacos tenían doble receta, se tenían que hacer con doble receta, no me acuerdo el mecanismo, siempre fui burro para
lo burocrático, lo institucional, pero tenía que hacer doble receta. Algunos pacientes me pedían el sello, y del otro lado de la receta que se quedaban ellos, creo, un autógrafo. Sí, era muy lindo. Por un lado lindo y me resultaba, pero todo me llegó medio de grande, porque eso es a mis 28 años, 29 años. Toda una experiencia que cuando la recuerdo me resulta muy halagadora hacia mí, en el sentido no de soberbio, pero sí de no haber postergado o no haber dejado de lado lo que me sonaba fuerte. Haberme escuchado. Esto es importantísimo, más haberme escuchado. Sí, yo suelo escucharme. Y es un arma de doble filo, porque la escucha interna a veces estás en el auto así y decís, no, ¿qué estoy haciendo de mi vida? No, pará. Si esto es esto, A más B, esto no es así, no. Y una vez que cae la ficha, es como una idea obsesiva que se te pone en la cabeza. No podés, yo por lo menos, no puedo dejar de estar tranquilo si no hago cosas como para que esta idea no se desarrolle o no. Eso es lo que me ocurrió en aquella ocasión. Me ocurre también, tenés una relación con tu novia o lo que sea, y de repente decís, no va, y no va, ¿entendés? Y darte cuenta de eso es darte cuenta que los próximos meses van a ser muy complicados, o van a ser de mucho movimiento, te van a sacar del lugar de confort, o del lugar de... ¿Viste? El ser humano en general, si se sienta en un lugar, comienza a estar tranquilito, ¿entendés? Es más económico y es cómodo. Y eso es una inercia que quizás se extiende en 5 años, y después cuando querés hacer... Entonces esa alarma yo siempre la tuve y siempre le di bola. Así que sí, cuando me di cuenta que lo mío estaba ahí, que yo me sentía mucho mejor en una clase de teatro que en una clase de clínica médica, o de cirugía, o de obstetricia, o de pediatría, o de neurología, o de oftalmología, todas las especialidades. Tenía que empezar a hacer algo con respecto a eso. Una de las cosas que hice es no abandonar teatro, dormir 3 horas por día, preparar las clases de teatro con muchas ganas, y preparar a los pacientes que tenía que atender, no con tanta gana, pero sí con enorme responsabilidad. Entonces eso hacía que yo durmiera muy poco, pero feliz porque estaba haciendo esto, no porque estaba haciendo medicina. Igualmente después elegí la especialidad médica más humanista, más emocional, más impredecible, la menos exacta, si querés. La medicina no es exacta, pero una úlcera se trata de determinada manera, determinados diagnósticos te llevan a una cirugía, son cosas que tienen un protocolo, unos criterios, y en el caso de la psiquiatría tiene una humanidad, la psiquiatría, con la que la medicina orgánica no se lleva del todo bien. Por eso aparece el psicoanálisis, y por eso aparecen terapias y medicinas que no son muy occidentales en el sentido de sus criterios y de su diferenciación de las diferentes patologías. Ahí la psiquiatría desdibuja un poco la metodología científica de la medicina ortodoxa. Pienso en el psicoanálisis y en tantos psicoanalistas que te tocó componer, ¿no? Sí, también. Hay uno reciente. Porque... ¿Cuál es? No, sí, digo con Darín. Con Ricardo Darín. Acabas de... Sí, la terminé de filmar
hará 2 meses. ¿Lo dejamos acá? Lo dejamos acá. dejamos Por acá. hoy lo dejamos acá. O lo dejamos acá. Es Ricardo el quien hace del psicoanalista. Ah, Sí, es Ricardo y yo hago. Ricardo hace de un psicoanalista que está muy interesante la temática, porque está harto del psicoanálisis y de las terapias que se quedan tiempo desarrollándose, años, tratando de investigar las causas de por qué un paciente repite una situación y no se libera de cadenas que... Entonces el psicólogo que interpreta a Ricardo Darín comienza a tener una metodología absolutamente directa, pone el cuerpo, destraba cualquier tipo de forma verbal de solucionar los problemas y pasa a la acción. Obviamente crea un cisma a nivel teórico en el psicoanálisis mundial, en el psicoanálisis en el país, y le llega un paciente que es un artista, es un escritor que está bloqueado. Y bueno, ahí se dispara dos fuerzas, una dentro del psicoanálisis y el otro artística, bueno, que cuando vean la película próximamente en sala. se produce como una confrontación muy interesante, muy linda. El mundo de sentarse cara a cara, explicar el problema, que haya una persona que te escucha, que esté ubicada en el lugar de el supuesto saber, la transferencia, todo ese tema se trata en la película, sí. Por otro lado, estás en postproducción de tu propia película, sí, como director. Una experiencia tremenda. Tu ópera prima, sí, compartida en la dirección con... Sí, Javier Beltramino. Se llama La muerte de un comediante. La interpreto, la escribí, la codirigí. La idea es mía. Nada, es como una película que me representa mucho, que me puso como director una disciplina que yo no había abordado jamás, pero al ser un material tan mío, me facilitó el poder explicarlo, el poder convencer, el poder realizarlo, el poder autodirigirme. Si bien Javier era la mirada externa a la que yo escuchaba, y la otra mirada que estaba totalmente consustanciado con la película, porque con él fue el que me vino a buscar. Me dice: Peretti, quiero hacer una película con vos, decime de lo que querés hablar y la hacemos. Y una perseverancia para seguirme que, viste, cuando alguien persevera tanto en querer hacer algo con vos, lo empezás a escuchar. No pensando vos en dirigirla en principio. No, siempre fui reacio, dije, pero después Hernán Casiari hizo un primer bosquejo de un guión, después agarré el guión yo y respeté algunas situaciones de movilidad del personaje, pero puse toda la poética mía porque la tenía en la cabeza. Ahí Javier Beltramino compartimos mucho, yo le volcaba las escenas a él y él me iba aportando lo que le parecía, y así salió un guión que tiene que ver con lo que yo quería contar. ¿La poética tiene que ver con un héroe de historieta? Sí, es un actor popular, no prestigioso, que le dicen que tiene una enfermedad y va a morir en poco tiempo. Entonces decide,
se hizo actor por una cuestión de querer ser un héroe en algún momento, y entonces decide que los últimos tiempos de su vida ir a la tierra donde nació el primer héroe de cómics, que fue Tintín en Bélgica, que es lo que lo hizo hacer él actor desde chiquito, y va a buscar un libro que es absolutamente... hay un solo ejemplar, en el que el libro es de un combatiente de la Primera Guerra Mundial, que es el libro que se basó el autor de Tintín para crear su personaje. Cuando lo empezamos a hacer, la familia Hersch, que es la creadora de Tintín, el creador de Tintín, sí, nos cobraba, creo que $450.000 para nombrarlo 3 veces. Y entonces decidimos... ¿Vos personalmente eras lector de Tintín, seguidor de Tintín? No, me puse a estudiar durante años todos los libritos de Tintín. Y por asonancia, Tintín, dijimos, bueno, que se llame Bombín. Y cuando vimos que uno de los pintores más famosos de Bélgica, ahora se me escapa el nombre, tiene sus pinturas, en sus pinturas siempre utiliza un personaje que es un tipo saco, corbata y un bombín. Magritte, ¿no? Sí, gracias. Lo tuve en la cabeza durante años y de repente Magritte. Y entonces dijimos, este es el personaje. Y hay bombines en Tintín entonces, también. Sí, claro. Y entonces todo el trabajo de arte que hicimos con Orsay la produjo a través del socio productor. Ahora después te explico todo eso. Pero todo el trabajo de arte consistió en crear una nueva tira de cómics en donde el personaje central se llamaba Bombín, que remitía al personaje de Magritte. Y así fue desarrollándose, es decir, que el personaje que a este actor lo había inspirado de su infancia era Bombín, y entonces va a la tierra original de Bombín, va a buscar ese libro que inspiró al autor, entre comillas, ya no era Hersch, era otro autor, para realizar su historieta, y ahí comienza, como Bruselas también es el centro diplomático de Occidente, comienza a meterse en cierto trama de espionaje internacional y termina siendo el héroe verdadero y no de ficción con el que soñó desde su infancia, y termina cumpliendo un deseo antes de irse de este mundo. La película posiblemente quede en algunos festivales. Estamos muy contentos muy contentos y muy agradecidos, porque la manera de gestionarlo fue a través de la fundación de Orsay, que lidera Hernán Casiari, que se quiso meter en contenidos audiovisuales, además de otros que ellos tienen como fundación literaria, y convocó para un proyecto que se llama Peretti's Project, convocó a los socios productores a que colaboraran con la plata que quisieran para poder gestionar este proyecto, y se juntó casi $2 millones y con eso... Para una producción que, bueno, tenía su complejidad, porque aparte filmaron allá, en viajaron Bruselas a Bruselas. Y en Buenos Aires, sí, claro. sí, una complejidad enorme. Todo el trabajo de producción tuvo peleas, discusiones, hallazgos, concreciones, logros, y todo en base a cierta confianza que tenían en Peretti's Project, lo cual me llenaba de una responsabilidad enorme. Un peso tremendo, porque tenés tremendo. Una multitud de productores detrás. Multitud, aparte la lectura, la metodología que tiene Orsay para eso es abrir todas las instancias que tiene una película para su ejecución, para hacerla. Es decir, las reuniones con
vestuario, las reuniones en donde leíamos el guión y estaba abierto en redes, 250 personas leyéndola con nosotros, la opinión. Bueno, nada, una experiencia realmente que yo la valoro mucho, y valoro mucho que sea genuino. Yo no quise hacer una película de fórmula, quise hacer una película, era lo que me salió más que quise, una película que me representara realmente, y estoy muy contento porque se logró, y es ahí sí me pongo un poco objetivo, es una buena película, y lo que quiero es que le guste al socio productor. Yo quiero que a la mayoría de los socios productores les guste. Me encantaría que se la vean en una sala, pero todavía eso está postergado porque como la película está dando vueltas por festivales, no podemos largarla a que lo vea el socio productor, los 10.000 socios productores. Claro. Ya es casi pero un yo comercial. Estoy ansioso, tengo un agradecimiento eterno hacia cada uno, el que puso $10 como el que puso 1.000 o lo que sea. Ahí haces el guión también, y en realidad haces guión desde hace mucho tiempo. En simuladores también estabas parte de... en simuladores estabas como colaborador de Damián Cifrón, que era quien pensaba todo. Acá se la alcanzamos cuando terminamos de escribir el guión, se lo alcanzamos a Hernán Casiari, que de eso sabe algo, y la leyó y nos dijo, denle para adelante porque me gustó mucho el guión. Y se concretó, así que, bueno, nada. ¿Escribís también otras cosas? Escribo todo el tiempo. ¿Qué escribís? Pero estoy con una novela de ciencia ficción hace como 8 años, pero cada vez que no me impongo ni escribir 4 horas por día, escribo cuando tengo ganas, y no sé si la voy a terminar, pero me gusta escribir también ciertos párrafos que podrían denominarse como poemas o cuentos cortos, pero lo tengo todo, hay algunos que me gustan, pero lo tengo todo todavía ahí en la biblioteca, no lo quiero, no sé cómo hacer para darlo a conocer, ¿viste? Es un mundo que no conozco mucho, pero en algún momento lo voy a hacer. Bueno, te leeremos. Entonces. Sí, ojalá que pase por una librería, como paso por Corrientes todos los días para ir al teatro, y que alguna vez diga un libro, sí, que yo tengo que estar convencido para eso. Y te veremos también, bueno, lo dejamos por hoy acá, entonces. Lo dejamos por acá, hablé muchísimo, bueno. Muchas gracias, Gracias a vos.